Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en este podcast Medicina Interna con Amores, donde básicamente tenemos temas relacionados con la medicina interna y todas las especialidades y algunas otras que no conciernen del mismo. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, tenemos al doctor Iván, que es médico neumólogo, y vamos a platicar pues de todas las enfermedades que pudiesen llegar a estar en coexistencia y algunas en las que no pueden estar justamente relacionadas con la medicina interna, pero que son de frecuencia en la población. Y bueno, como comentamos, damos la bienvenida al doctor Iván García. Iván García, izquierdo. Comenzamos de izquierda, pero bueno, no pasa nada. y bueno, más que nada, doctor, pues como primera parte, pues danos tu presentación, tu nombre completo, dónde estudiaste. Claro. ¿De dónde perteneces? Claro, mi nombre es Iván Rodolfo García Izquierdo, soy aquí de Villahermosa, estudié neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y estudié una alta especialidad en broncoscopía intervencionista. Actualmente me dedico solo a la práctica privada. Bien, y estás acá con nosotros, ¿no? En Villahermosa, Tabasco, básicamente. En el Hospital AIR, ahí está. Así es. Y bien, pues sí teníamos muchas ganas de platicar justamente con las enfermedades que conciernen al pulmón, porque pues creo que es una de las síntomas clínicos que existen de mayor frecuencia, o bueno, al menos en lo que concierne de mi consulta, y no solamente en lo mío, lo que es medicina general, ¿no? Así básicamente, es. ¿No? Y hay diferentes patologías, el asma, el EPOC, que yo creo que son del punto fuerte o de la mayor frecuencia que la gente le gusta visitar, pero también han surgido desde la era del COVID para acá, 5 o 6 años ya, en las tosecitas, la dificultad para respirar, el cáncer pulmonar, que todo el mundo le duele el pecho y bueno, si cuando le descartan que no es el corazón de un infarto, ya piensan que es cáncer del pulmón, ¿no? Así es. Y otra parte bastante importante que me gustaría también platicar es sobre las radiografías de tórax, que también es un punto ahí que en general todo el mundo se toma ya hoy en día una placa en diferentes lugares y pues ya todo el mundo dice que tiene algo, ¿no? Algo, ¿no? Que tiene, es que ya me dijo que tengo algo aquí y pues ya me voy a morir mañana, ¿no? Entonces, hablando de las enfermedades de mayor frecuencia en tu consulta, ¿cuáles pudiesen ser? Hablando justamente en el territorio donde estamos, en Tabasco, ¿no? Porque acorde a las zonas van cambiando un poquito, ¿no? Sí. Pues la enfermedad más frecuente, al menos en mi práctica privada, sin duda es el asma, ¿no? Que se debe mucho al clima tropical en el que vivimos, ¿no? La humedad relativa que tenemos aquí. Pero bueno, también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aparte es una enfermedad de mucho peso a nivel mundial, ya está entre las 3 primeras causas de muerte a nivel mundial. Aquí en nuestro medio la causa más frecuente pues es el humo proveniente de biomasa, ¿no? Todavía en muchas comunidades, muchos municipios del estado se sigue cocinando con estas fuentes orgánicas para producir fuego. Entonces es muy común, sin duda, mucho más en mujeres mayores de 40 años, aunque también es frecuente ver pacientes con EPOC secundario a tabaco. Pero aquí particularmente en nuestro estado, lo que más vemos es por exposición a humo de leña, ¿sí? Entonces es una enfermedad muy frecuente en la consulta, es una enfermedad que da mucha incapacidad física a los pacientes, que puede minar mucho su calidad de vida. Es muy común que se confunda con asma, a pesar de que tienen similitudes, son enfermedades diferentes. El EPOC básicamente se basa en tratamiento en broncodilatadores y salvo ciertos criterios, hoy en día agregamos esteroides inhalados al tratamiento. Y otra cosa muy importante, probablemente la EPOC sea la enfermedad que más comorbilidades tiene a la vez. O sea, es raro que encontremos un paciente solo con EPOC. Porque sea un paciente puro. Exacto. En cambio, asmático sí, porque lo vemos en gente más joven. Pero el paciente con EPOC habitualmente tiene comorbilidades cardiovasculares, depresión, ansiedad, osteoporosis, dislipidemias. Digo, por todo el estrés oxidativo que conlleva la enfermedad. Entonces, generalmente es una enfermedad donde nosotros, cuando lo detectamos y lo diagnosticamos, debemos de ver de manera integral al paciente y saber en qué momento derivarlo con las otras especialidades para tratarlo de manera conjunta y no solamente basarnos en la parte respiratoria. O sea, no solo el pulmón. Exacto, es una enfermedad que siempre va a llevar otras comorbilidades con ella. Entonces, pues probablemente sí sea la enfermedad número 1 a la que nosotros nos enfrentamos
pero no por eso quiere decir que sea sencillo tratarla. Entonces, sí es muy importante ver al paciente de manera integral. Con respecto al cáncer de pulmón, pues igual, el cáncer de pulmón es el cáncer más letal a nivel mundial. Hay varios estudios, muchas estadísticas que reportan que si sumamos cuántos adultos mueren de cáncer de mama en cuanto a mujeres, cervicouterino, cáncer de próstata, cáncer de colon y páncreas, esos 5 mueren menos sumándolos que por cáncer de pulmón. O sea, el cáncer de pulmón, si bien no es el cáncer más frecuente, sí provoca muchísimas muertes. Y la causa es porque, bueno, habitualmente las diagnosticamos en etapa clínica 4, casi siempre en enfermedad avanzada. El final. Exacto. Entonces, esto es porque la enfermedad, pues casi siempre al inicio es asintomática o solo produce una tos muy ligera que muchas veces no se le da importancia, ¿no? Algo que, por ejemplo, yo recomiendo mucho y lo hago mucho en mi práctica privada, pacientes mayores de 40 años, les hacemos un preinterrogatorio antes de la primera consulta y si tienen tos de más de 4 semanas de evolución, le pedimos un tele de tórax para la primera consulta. Y esto la verdad es que me ha llevado sorpresas. He tenido pacientes que llegan por tos de 3, 4 meses y descubrimos que tienen alguna lesión, que amerita biopsia, que amerita algún seguimiento en especial. Entonces, pues sí, sin duda es una enfermedad neoplástica a la cual debemos darle mucha importancia, ¿no? Por el número de personas que mueren, ¿no? Por esta enfermedad. O sea, que realmente el cáncer pulmonar tiene mayor mortalidad por la situación de que su diagnóstico es demasiado tardío, no porque la incidencia sea mayor que las otras enfermedades. Y el problema es que no tenemos un estudio de screening para poder hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Cáncer de mama, mastografía, exactamente, ¿no? Cervicouterino, el Papa Nicolau, el próstata, el antígeno prostático y el ultrasonido que no implica radiación, ¿no? Pero acá en pulmón la verdad es de que son muy pocos los marcadores también que existen y inespecíficos. Básicamente. Y no es como que, o sea, se han hecho muchos estudios haciéndole estudios, por ejemplo, tomografías con radiación en baja dosis a pacientes. Se encontró por ahí en algún estudio que en aquellos pacientes que tuvieran más de 50 años, entre 50 y 74 años, con un índice tabáquico alto, mayor de 30 paquetes año, pues hacerle screening con tomografías simples de baja dosis anual hasta llegar a esa edad. Se vio que esos pacientes sí podían llegar a reducir hasta un 20% la mortalidad por cáncer de pulmón, porque sí se podría llegar a detectar a tiempo. Pacientes que fuman menos, que tienen 20 de índice tabáquico, pero que tienen alguna otra exposición relacionada a cáncer, por ejemplo, exposición a hidrocarburos, radón, etcétera, también ameritan screening con tomografías de baja dosis. Pero, sin embargo, fíjate que no es una cultura que tengamos todavía entre médicos realizarlo. Inclusive, yo no me imagino en un hospital público, por ejemplo, donde mándale todo es una protocolario por y mandar una orden por una tomografía simple y el radiólogo, ¿cuál es la causa? Pues es que fuma y está ahí. ¿Sí me explico? O sea, no es algo que nos hemos hecho todavía. En la privada, pues es como que más sencillo. Yo suelo pedirle en la primera consulta al paciente, si está dentro de esos factores de riesgo, al menos una tomografía inicial. Sí, claro, ¿no? Esa es una parte que, como bien comentas, todavía una cultura que no hemos arraigado y creo que a nivel mundial también no se ha podido establecer, ¿no? Digo, en países de primer mundo, porque pues aquí... Sí, y la verdad es que sí se ha avanzado mucho, pero es complejo, ¿no? Muy complejo, o sea, si lo comparamos con los avances en cáncer de mama, neoplasias hematológicas, a pesar de que los tratamientos para cáncer de pulmón y las herramientas diagnósticas que ya tenemos, sí se ha avanzado, estamos todavía lejos de esos tratamientos de otro tipo de cáncer, ¿no? Oye, y hablando en cuanto también de enfermedades pulmonares, una muy crónica, infecciosa, la tuberculosis, por ejemplo, te toca ver, al menos aquí en Tabasco, demasiados casos. Sí, la verdad es que sí veo casos, digo, para hacer únicamente práctica privada, tengo muchos casos, pediría quizás en promedio tenga unos 4 o 5 al mes. Que la verdad es que para mi práctica privada considero que es un volumen, un volumen muy bueno, ¿no? De pacientes. Pues es una enfermedad que siempre la hemos tenido aquí en México, particularmente pues en los estados del sur de México, pues por condiciones socioeconómicas, etcétera, pues sigue siendo una enfermedad pues bastante frecuente, ¿no? Y pues sí, yo creo que ahí va mucho... pues la historia clínica del paciente que llega por tos, ¿no? Sí es frecuente que veamos un paciente que lleva 6 meses tosiendo,
perdiendo peso. Y no tiene los factores de riesgos agregados, ¿no? Y no tiene ni una radiografía a veces. Sí, también. Entonces, sí nos toca mucho ver eso, pero bueno, yo creo que en cuanto a la enfermedad, la verdad a mí sí me deja muy tranquilo que el tratamiento actual, ¿no? La terapia cortada que tenemos con el DOTBAL es muy efectiva. La verdad es que me toca ver mucho a los pacientes, diagnosticarlos y ver una respuesta excelente al mes de iniciar el tratamiento. El tratamiento está disponible en primer nivel de atención aún. Sí, en cualquier parte. Sí, la verdad ya es que hasta en las farmacias venden el medicamento. Exacto. Y la verdad es que para el paciente que no puede, yo generalmente lo que hago es lo refiero a su centro de salud comunitario. Sí, ahí y no fíjate tiene que costo. sí puedo decir que es algo bueno que tiene nuestro sistema de salud. Ahí o sea, sí. nunca batallo para que un paciente inicie su tratamiento gratuito en el primer nivel contra tuberculosis. Sí, esa es una parte, bueno, eso ya creo de bastante tiempo, ¿no? Tiene años que no tiene perdido. De este gobierno, ¿no? No. Ni del anterior, ni de nadie. No, es algo de años. Y la verdad es que, no sé, alguna vez yo escuché una noticia que iban a quitar ese derecho, no sé si te acuerdas, que iban a sacar la tuberculosis como tratamiento. No recuerdo bien la reforma, pero afortunadamente creo que no fue una noticia cierta. Y yo hasta la fecha, después de que hubo este cambio de presidente, ¿no? Que cambió el sexenio, sigo viendo pacientes con tuberculosis, refiriéndolos y siguen recibiendo tratamiento gratuito. Sí, eso es una parte bastante buena en cuanto, como comentas, del servicio de salud. Yo creo que no va a cambiar, porque todo México básicamente está y pues contaminado, sí, contaminado a donde vayas. Y no debemos olvidar esta enfermedad, ¿eh? Hay que tenerla siempre en mente. Exactamente. Yo siempre creo que es una de las principales. ¿No? De hecho, tiene como un mes más o menos viene un paciente que platicas que aquí creo que un síntoma principal, cardinal, es la tos, ¿no? Con todos los pacientes. Y tenía justamente ya como un mes con tos. Es referido de un conocido. Oiga, doctor, es que nadie sabe qué tiene mi paciente. Es que tiene tos. ¿Ya tenía placa? Y no, ni placa, ni tomografía, ni nada. Y tos. Y le dije, luego que no, es que ya fue ya sabes, con fulanito, con menganito. Y le dije, y me dijo, deme una orden, de hecho me buscó, deme una orden para que yo le tome una placa. Y yo le dije, mira, ¿por qué no le dices que mejor vaya conmigo? Yo lo reviso y ya te digo si le hacemos los estudios. Porque muchas veces, pues no es tos, ¿no? O sea, no es la tos de origen pulmonar, ¿no? Que es una parte muy importante, ¿no? A lo mejor tiene reflujo, luego descarga retronasal, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Gripas de recurrencia, etcétera. Y no, viene pues, el factor de riesgo, ¿no? Pues es diabético, mal controlado, la fiebre que comentas, la tos crónica, la pérdida de peso. Pero sabes que aquí un punto muy importante que también está en la parte de la desaprobación de los laboratorios y de quién hace las pruebas, es que me dijo, es que ya, como me la platicó y le dije, mira, tú tienes tuberculosis, o sea, 100%. Bueno, y aparte del factor más importante, le digo, ¿has estado en convivencia con alguna persona que tenga? Oye, ese es de la escuela, de la universidad, ¿no? Me dijo, sí, un amigo que tuvo tuberculosis. Y yo le digo, pues tienes tuberculosis, ¿no? Voy a pasar por mi casa. Claro. Es que mire, doctor, pero como venía con su hija, como que toda la carterita, no, mira, aquí están todos los laboratorios y el VAR negativo. Le digo, mira, pues, aunque tenga VAR negativo, no sé quién te lo hizo o no te lo hizo, pero para mí es tuberculosis, ¿no? Y sí, pusimos la placa, el protocolo y pues, digo, como bien dices, que es una enfermedad que no la debemos de descartar, que no debemos dejar de pensar en ella y que no nos podemos quedar con el simple hecho de un laboratorio en ocasiones fallan, ¿no? Y más el VAR que pues sí depende mucho de la calidad de la muestra. Cómo se toma. Pues sigue siendo operador dependiente también. Sí, exactamente. Entonces, y a veces el paciente espectora muy poco y no van los suficientes bacilos para que no espectora lo que queremos. No espectora. La verdad es que ahí nos ayuda mucho las PCRs, en tiempo real, ¿no? Que es una parte. El tema es el precio costo. También, ¿no? Pero digo, cuando sabes hacer la prueba de VAR con alguien de confianza, yo creo que es. No, si hay un químico muy hábil. Sí, de hecho, eso es justamente lo que hice. Le dije, ¿sabes qué? Ven con mi químico de confianza, le hablé al químico, iba a ir persona contigo, y bueno, afortunadamente, pues el diagnóstico. Digo, ya no regresó, pero su familiar lo conozco y me dijo... ¿Y sí se trató? Sí, yo le dije, mira, ya no tiene mucha razón que regrese conmigo porque
le dije justamente lo que estamos platicando. Ve a tu servicio de salud pública. Tenía derecho a audiencia y le dije, ahí te tienen que dar el protocolo. Ya cuando menos vas con diagnóstico, bien protocolizado. Entonces le dije ya. Y ya cuando vino conmigo fue que le dije, ahora sí, tómate la placa. Y bueno, ahí se veía luego a picar al derecho. Una cosa... El sitio clásico. Digo, luego, ¿no? Luego. Oye, y a ver, en cuanto a las enfermedades que platicas del asma, que es de las consultas de mucha frecuencia, así es. Platícanos así algo, ya sabes, como muy puntual. ¿Cuáles son las características de los pacientes con asma? ¿A qué me refiero con características? Pues la clínica, ¿no? Que justamente creo que también una parte es la tos, sibilancias, etcétera. ¿Cuáles serían los rangos de edad que normalmente ves? ¿Tú ves niños, por ejemplo? No. Yo veo adultos, a partir de 15 años. ¿Y cómo haces el diagnóstico? ¿Por qué te pregunto el diagnóstico? Porque ya sabes que por ahí, pues mucha gente dice, sí, es asma. Y pues así como a golpe de fe, pues está complejo, ¿no? Sí, claro. Bueno, el estudio número 1, el estándar, sigue siendo la espirometría. Sí, pero definitivamente los datos clínicos te van orientando, ¿no? Habitualmente, por ejemplo, conmigo llega un paciente, generalmente son entre 15, aunque esté el rango muy amplio, entre 15 y 30 años de edad. Generalmente tienen historia de rinitis alérgica, dermatitis atópica, hermanos o padres o abuelos con atopia también, ya sea rinitis, antecedentes de asma. Muy sencillo es cuando el paciente llega y te dice, doctor, es que me pasa mucho, que me da una gripa o cada que cambia el clima, opresión de pecho, sibilancias, está muy fácil. Sí, ahí, a pesar de que el diagnóstico ya lo tienes hecho, sí es conveniente siempre hacer el protocolo completo, biometría hemática, medir eosinófilos en sangre periférica, inmunoglobulina E, prueba de espirometría, y en la actualidad ya utilizamos mucho la medición del óxido nítrico exhalado. El óxido nítrico exhalado es una prueba similar a la espirometría que nos permite medir el óxido nítrico que libera el pulmón por inflamación eosinofílica. Y esto nos ayuda mucho porque, bueno, pacientes que tengan eosinofilia periférica, óxido nítrico exhalado elevado, si en algún momento tienen un asma severa que no controlamos, son candidatos a los tratamientos biológicos que tenemos en la actualidad. De entrada, ¿no? Ya. Exacto. Entonces, sí es importante hacer todo el protocolo. La espirometría, a la vez, además de que es diagnóstica, te permite tener un predictor de crisis asmáticas graves, ¿no? Y de respuesta al tratamiento. Entonces, básicamente son esos. Ahora, los pacientes que tienen asma leve son el problema. Pareciera ser que es el más fácil, ¿no? Son el problema porque muchas veces si no les haces la espirometría en el momento que tienen la exacerbación, la espirometría te sale normal. Entonces, ahí, por ejemplo, esos pacientes con asma leve, muchas veces su único síntoma puede ser tos. Sí, muy simple, ¿no? Muy simple, solamente tienen tos, no tienen descarga retronasal, buscas dirigidamente reflujo. Ahí te puede ayudar mucho el comportamiento de la tos, los horarios, si es nocturna, tose más de noche al despertar, ha notado si le pasa más cuando se expone a un determinado olor, si es cuando está en su casa, está en su trabajo, en fin, ya interrogando mucho ahí, porque a veces en esos pacientes la espirometría no te puede dar el diagnóstico. Digo, hablando ya de pruebas más fáciles, el óxido nítrico a veces sí, aunque la espirometría esté normal, o midiendo algo que se llama flujometría. Pides al paciente que compre un flujómetro y que se mida la flujometría que tiene en casa. Hacemos ahí ciertas fórmulas y buscamos la variabilidad. Buscamos la variabilidad del flujo del paciente. Entonces, estos traen un instructivo donde, de acuerdo a las características del paciente, el paciente se va a medir y va a saber cuál es su límite normal. Menos, exactamente. Exacto, traen una calcomanía que podemos pegar aquí para que el paciente sepa. No se le pegado, se acaba de abrir. Esto puede ser una opción en pacientes con asma leve para diagnosticarlos, ¿no? Entonces, pues, básicamente te digo historia clínica y apoyarnos con los estudios, y cuando de plano con lo más importante no podemos, esta es una buena opción también. Sí, para ver cuando hay restricción. Que estar más pendiente del paciente, ¿no? Sí. Bueno, está indicado, corrígeme si me equivoco, ¿no? Como dicen, que se lo puede llevar el paciente propiamente. El paciente se lo lleva a su casa. Es como, lo tienes que tener de preferencia por cualquier eventualidad, por si tienes una crisis, como comentas. Te permite, para poder ver si ya tienes la crisis, porque hay gente que después se sugestiona. Es que siento que me falta el aire, ¿no? Exacto. Y creo que con el flujómetro es mucho más fidedigno. Ya en el instructivo que trae, está en guía, básicamente. Está muy bien. Oiga, a ver, sople. No, pues doctor, salí en el semáforo rojo.
Ey. Trae una calcomanía por ahí en el. Sí, no le he pegado las calcomanías. Aquí se la vamos a pegar sí. con, ¿Sabe qué? Póngase con la inteligencia artificial. ¿Sabe qué? Póngase medicación de rescate. La verdad que fíjate que es algo que casi no usamos y es económico y muy bueno y muy práctico, ¿no? Pero bueno, esa es otra opción que te ayuda mucho para el control y para diagnosticar aquellos casos de asma leve que no logras diagnosticar. ¿No? Sí. Otra manera que también está descrita es, a veces la espirometría está normal, se le manda tratamiento al paciente con esteroide inhalado y un ciclo de prednisona y repites la espirometría pasado los 21 días. Y ves la variabilidad entre las dos espirometrías. Sí, pues tiene que existir. Entonces, si hay un cambio entre las dos, digamos, para bien, con una respuesta positiva, te permite diagnosticar asma. Esa es otra posibilidad. Tu espirometría puede estar dentro del límite de normalidad. Pero viene mucho más todavía. Mucho mejor. En la próxima, ¿no? Y aparte el paciente mejor es asma. Aunque no tenga los criterios clásicos de reversibilidad, etcétera. Sí, exactamente. Pero te permite ahí también diagnosticarlo, ¿no? Entonces, digo, son las herramientas que tenemos. Es una parte un poco más fino, ¿no? De tu especialidad, pienso, ¿no? Sí, también. Porque normalmente nadie lo está pensando. Lo más frecuente, no muchos médicos hacen espirometría, que es más de la práctica clínica del neumólogo, o los técnicos que hacen espirometrías, pues muchas veces se convierten en neumólogos, ¿no? Sí. Y dicen, no, salió bien su prueba, salió muy bien su prueba, ¿no? Sí, entonces, y ahorita que tocaste el tema de adultos, fíjate que sí, algo que veo mucho en la práctica, me ha tocado verlo aquí en Tabasco, sí, yo no meterme en problemas, pero ver mucho neumólogo pediatra viendo adulto. Pero digo, no sé. Oye, si ya te metiste a la cocina, pues vamos a prepararnos un sandwichito, ¿no? Sí, fíjate que... Es muy común, ¿eh? Mira, a mí me toca que es muy frecuente. Amigos, compañeros, etcétera, me dicen, oye, recomiéndame un neumólogo, ¿no? Desde mucho tiempo, ¿no? Y siempre la primera pregunta es, ¿de pediatra, o sea, de niño o de adulto? Sí. Y ya después ahí parto. Y ya les digo, no, que mi hijo... ok. Aquí hay varios, ¿no? Sí. De adultos. Y ya le digo, no, pues sabes qué. Y bueno, ya la siguiente pregunta es ¿qué síntomas tiene, etcétera? Ya cuando veo que sí es algo muy relacionado, pues ya hay que dirigirlos. Pero sí, muy frecuentemente tengo otros pacientes que llegan, no, ya llevo tratamiento con mi neumólogo y son pediatras. Ya lo ves. Creo que es un tema, híjole, sí, muy delicado, ¿no? Es muy delicado. Sí. Digo, si ves un muchacho de 18, 19 años, yo no lo veo mal. O sea, lo entendería, pero de repente me tocan pacientes adultos, 70, 80 años, con un montón de enfermedades. Y ahí sí ya no. Un montón de medicamentos. Y la verdad es que también de repente me han tocado algunos pacientes con enfermedades intersticiales del pulmón asociados a enfermedades reumáticas. No, y es una parte muy delicada. Que los veo con quitosel. Y el paciente lo ves y dice, tiene esclerodermia, desde que entra al consultorio, ¿no? Entonces, y ya lo ves y pues ahí está el paciente perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, digo, y es normal porque pues yo no me imagino que me traigan un niño de 1 año. Y que tú veas, y también por eso te hacía la pregunta si tú eres niño, no, para porque nada. Hay algunas especialidades que pueden compartir cierta relación entre adultos y niños, pero pues de plano hay otras que no. O sea, digo... la verdad es que, mira, de repente te toca un muchacho de 12 años que pesa 50, 60 kilos. Sí, que ya es un y dices, semiadulto. Con ciertas excepciones de medicamentos de adultos que no se recomienda utilizar en esa edad, pero la gran mayoría de lo que usamos lo podemos usar, ¿no? Pero yo siempre, fíjate que yo sí lo veo mucho de ¿por qué quitarle la oportunidad al paciente que alguien que se dedica a ver pacientes de su edad, que está más entrenado que yo en verlo, ¿por qué se la voy a quitar? Entonces, que el paciente mejor vaya con alguien que esté más entrenado que yo. Entonces, como yo luego lo veo así, cuando me llega un paciente de 80 años, que pasó ya por 2 o 3 compañeros neumólogos pediatras, digo, caray. Sí, fíjate que y no nada más pasa con los neumólogos, hay por ahí otros. Bueno, por ahí voy a decir nombres, por ejemplo, de especialidades. En los endocrinos también por ahí me ha tocado ver varios igual. Y yo siempre digo, no, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Hace mucha falta los neumólogos en general. ¿Por qué crees que hace mucha falta neumología? Bueno, cuando tú hiciste neumo, pues supongo que tu generación igual era muy pequeña. Sí, es pequeña. Y salen muy pocos. Y aquí, al menos en Villahermosa, bueno, antes que tú llegaras estaba el doctor Ambrosio, que creo que ya regresó. Ya se fue Miguel. Y antes de él,
creo que neumólogos hay como 2. Bueno, está el doctor Julio Robledo, está Miguel Ambrosio, el doctor Castro Lazo, que bueno, no pero creo que nunca se ha dedicado a la vida privada. Exacto, el doctor Ernesto González Barrera, de los que ubico ahorita. Entonces... y no sé, y muchos no sé, bueno, el doctor Robledo sí se ha dedicado al ámbito privado y institucional, pero antes de eso no, bueno, y ahorita creo que van a llegar como 2. Había mucho 3, que el anestesiólogo hacía como diplomados o algo en meloterapia, ¿no? Y se veía mucho así. Yo creo que era el tridente del Subirán. Sí. Es que en el tridente del Subirán era anestesio, terapia intensiva y neumología. Ya. O hacías medicina interna, terapia intensiva y neumología. Sí, probablemente considero, porque bueno, las enfermedades pulmonares me parece que como de quizá 10 años para acá han tomado más auge. Bastante. Bueno, con lo del COVID. Sí, ahí, pero antes realmente lo que sabíamos, lo que tratábamos de las enfermedades fibrosantes del pulmón era muy poquito. Sí, y ahorita cada vez... Y no había nada. Y ahorita cada vez vemos más. Sí. Todo lo que nos dedicamos a la práctica clínica, cada vez vemos más. O sea, a mí me toca ya muy seguido ver pacientes derivados de compañeros médicos de otras especialidades porque le ven fibrosis en la placa, porque lo ven con acropaquias y con tos crónica. Entonces, y ya es muy, muy común. Yo me acuerdo cuando era residente, siempre comentábamos, es que cuando uno es que salgamos, ni vamos a ver enfermedades del intersticio pulmonar. Sí, como que para qué el estudio, ¿no? No hay semana que no veamos uno. Sí. Entonces, el auge también del cáncer de pulmón, pues el hecho de que la tuberculosis continúe aún. También otra cosa, bueno, cada vez hay más avances en los estudios y todo, y guías de sepsis que antes ya se incluye mucho al pulmón ahí en el cuidado, ¿no? Como una de las causas número 1. Entonces, digo, se le ha dado más auge al pulmón que probablemente hace más de 10, 15 años no había tanto conocimiento, ¿no? Aparte que antes hacer neumología era un poco más complejo porque tenías que hacer interna, terminar y derivarte. Era más complejo, y después de acabar interna, muchas veces nadie quiere hacer nada, más cuando te toca una sede muy cabrona. Y otra cosa también, bueno, la calidad de los tomógrafos actuales nos ha ayudado mucho, ¿no? Antes, por ejemplo, la broncoscopía, que solamente había en fibra, ahorita que ya tenemos videobroncoscopios, ultrasonido endobronquial, se ha incrementado mucho, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que ya motivan mucho a que se quiera hacer la especialidad, que antes no había mucho que hacerle, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, como cardio, ¿no? O sea, abrió un abanico bastante importante, ¿no? Sí, que cardio, que tiene cardiología intervencionista, que se ha avanzado electrofisiología, mucho, ¿no? Pero como estamos en pañales todavía, por ejemplo, ahorita ya, como mencionamos, ya hay tratamientos biológicos para asma. Así es. Y antes no había. Por ejemplo, reuma y hemato. O sea, cómo han evolucionado. Es la piedra angular, ¿no? Y onco, ¿no? Pero nosotros acá la verdad es que apenas estamos utilizando medicamentos biológicos. Entonces, probablemente pues por ahí. De lo que platicas más bien, de los biológicos, y en cuanto al asma, ahora sí que regresándonos un poquito al tema, el biológico muy criticado en algunas personas de manera inicial en el asma. Sí. Y bueno, creo que ya es como bien mencionaste hace poco, pacientes que tienen eosinofilia periférica, que tienen la fracción del óxido nítrico exhalado, bueno, yo creo que son candidatos y que han llegado con una crisis de severidad, etcétera. Bueno, sobre todo que clínicamente el paciente no mejore, que tenga más de 2 exacerbaciones al año, visitas al hospital frecuentes, que haya tenido antecedentes de asma de riesgo vital, en fin. Y bueno, el primero que tuvimos fue el omalizumab, dirigido a la inmunoglobulina E, que beneficiaba mucho a pacientes que tenían pruebas de alergias positivas. Pero afortunadamente ahorita ya tenemos medicamentos que bloquean la interleucina 5, el receptor de la interleucina 5. Tenemos otros medicamentos para pacientes que tienen asma no alérgica también ya. Entonces, desafortunadamente el costo es una gran limitante. ¿El omalizumab? El omalizumab fue el primero, bloquea inmunoglobulina E. Tenemos actualmente el benralizumab para el receptor de la interleucina 5, el mepolizumab que bloquea la interleucina 5. Tenemos cada vez más selectivas. Cada vez tenemos más. Tenemos el dupilumab para interleucina 4 y 13. Tenemos el tezepelumab que ya bloquea, digamos, muchas interleucinas al mismo tiempo, que vendría siendo como el monoclonal, como si fuera el meropenem para todo tipo de asma, ¿no? Entonces,
pero desafortunadamente sí andamos en costos de 50,000 pesos al mes. Sí, por mes, y es bastante caro. Sí, entonces, digo, ya estudiando bien a tu paciente y protocolizándolo bien desde el principio, lo ideal es que tú ya sepas a qué le tiras con ese paciente. A ver, Sí, ya claro. lo vi, tiene un asma eosinofílica o neosinofílica, es un asma alérgica o no alérgica, si en algún momento no lo logro controlar, ya sé que tengo, por lo menos que tú se lo ofrezcas. Claro, oye, y Sí. el tratamiento de primera línea al paciente asmático que no vamos a irnos con monoclonal, sigue siendo la piedra Sí, angular, el esteroide inhalado. el esteroide Sí, sí, sí. con su broncodilatador. Incluso el ¿Por qué? esteroide inhalado. ¿Por qué piensas? Ujú. Y bueno, a mí me sucede que tengo pacientes y dicen, tengo asma. ¿Y qué usas? Y me sacan el naranjita, ¿no? ¿Y cada cuánto te ya. lo pones? Pues cuando me falta el aire. Y yo, no, pues no es cuando te falta el aire. O sea, es un tratamiento continuo, Claro. ¿no? Lo que pasa es que el paciente con asma leve o que no tiene síntomas, que son, digamos, intermitentes, muchas guías aún siguen indicando usa tu broncodilatador de acción corta por razón necesaria. Exacto. Ha habido recientemente una incorporación a las guías de que la combinación, sin decir marcas, de budesonide con formoterol tiene un inicio de acción rápida y que puede utilizarse por razón necesaria o a demanda. Sin embargo, algunos ensayos clínicos que se han hecho, se ha visto que no es superior al uso del broncodilatador Tradicional. de acción corta. Entonces, la verdad es que pues los laboratorios que no hacen esa combinación dicen más que es algo comercial, Claro. y que realmente no hay un beneficio en que le digas a tu paciente ten tu budesonide con formoterol para cuando te agudices, te exacerbes, y que pudiera ser inclusive más costoso que beneficioso que utilice su salbutamol para cuando tenga una exacerbación. La verdad es que luego en la práctica privada utilizar una combinación de estas dos moléculas que acabamos de mencionar, luego te es cómodo que cuando el paciente se controla ya le digas, ya no lo uses diario, ya le enseñaste a usar el dispositivo, el paciente ya es experto utilizándolo, y que ya le digas, como esta también tiene esa dualidad, también amparada por varios estudios, aunque tú sepas que también hay otros que dicen que no es superior a utilizar broncodilatador de acción corta, pues ya para ti es como decirle, ya quédate con ese y cada que te exacerbes, y el paciente ya se conoce. Exacto, ¿no? Porque una cosa que pasa mucho en las enfermedades pulmonares obstructivas, tanto asma con EPOC, es que la primera causa que el paciente no mejore es que no use bien su inhalador. O sea, muchos pacientes que yo veo traen un buen dispositivo, pero no lo saben usar. Y a veces sí nos pasa, digo, no en todos, pero otros, muchas veces colegas médicos no le enseñan al paciente. No les dan el entrenamiento correcto. Y entonces el paciente lo usa como puede. Y a como le entiende. Entonces a veces dices, no vamos a cambiar el dispositivo, va a usarlo, le enseñas a usarlo, lo ves al mes cómo viene, excelente, doctor. Y solamente lo único que hicimos fue enseñarle a usarlo. Entonces, cuando tú eliges un medicamento, por ejemplo, como con esta combinación, que ya sabes que también te puede dar esa dualidad, ya lo piensas a futuro y decir, bueno, es que me conviene más que mi paciente ya esté familiarizado con él, sea experto usándolo para cuando ya esté controlado y yo ya no lo siga citando regularmente, yo le diga, ya nada más póntelo cuando te pase esto, y si no lo controlas, vienes. Exactamente. A como te pudiera pasar, digo, que ya le esté utilizando otro que no tenga a lo mejor esa dualidad y que cuando llegue a ese punto le tengas que enseñar a utilizar otro dispositivo que yo luego lo veo así, que a lo mejor ese día le vas a decir, bueno, ya no uses este, pero te vas a poner este. Cuando te vuelvas a poner mal, lo va a aprender a usar ese día. Pero si la exacerbación viene en 3 meses, a ese paciente ya se lo olvidó. Sí, ¿Cómo le indicaste en una consulta? Porque ese medicamento no lo venía usando regularmente. Porque ya tenía tiempo, o a veces se les olvida que lo usaba. Que pasa mucho, ¿no? Entonces, ya ahí pues te da esa dualidad, a lo mejor ahorro de tiempo, que no compliques al paciente, que su mismo dispositivo que lo controló en algún momento, ahora le va a servir para cuando no, y a veces se acaba algunos medicamentos. El tema es que después no lo encuentran en la farmacia, el agotamiento. Y ya cuando está familiarizado con él, la verdad es que ya es bastante más fácil. La verdad es que sí te hace todo más fácil. Es que también hubo un boom, ya tiene mucho tiempo que hubo un boom de que lo giras, lo aprietas, le sacas, le pones. Salieron muchos dispositivos. A mí me tocó entrar en la residencia a probarlos y yo dije, no, definitivamente yo me quedo con el inhalador. El que le aspiras, el que le mueves, el que le giras.
a mí, digo, una persona que está pues con el conocimiento de las enfermedades, el conocimiento de cómo más o menos funciona y que pues como decimos o se dicen, somos personas letradas. Y hay personas que definitivamente no entienden. Sí, no les entienden, cuesta ¿no? mucho trabajo, ¿no? Entonces yo digo, Sí. está muy difícil este dispositivo. Claro. Hasta para mí Sí. se me hizo complejo. Sí. Se lo das al señor que vive pues allá en el municipio, Claro. en la Sí, sierra. les cuesta. La verdad es que les cuesta. No, han salido dispositivos ya mucho más fáciles Hoy en día, ¿no? hoy en día de usar. Solo es bajar una tapita, que el paciente lo Bueno, inhale. yo sigo recomendando y a ver, si no, pues ahí me corriges. A mí en lo personal, a mis pacientes, yo siempre les doy con aerochamber Para mí, coincido siempre. contigo. Oye, Podrán salir mira, productos y no de la está, mejor no está tecnología. preparado porque aquí estoy en Ya mi te vi. consultorio. Pero acá lo tengo, Sí. o sea, a la mano. O Sí, sea, sí. yo siempre les digo, ese es el dispositivo, Sí, le claro. haces. Sí. Y bueno, la cámara, digo, para quien no conozca, ya le estoy robando cámara aquí al neumólogo, pero le das, se queda en la cámara Y el paciente con su respiras. mascarita bien pegadita. O sea, para mí esto es lo mejor. Para mí sigue siendo lo mejor. La verdad es que el aerochamber te garantiza, algunos estudios dicen que de entre el 60 y el 80% del depósito pulmonar. Porque un problema de utilizar, por ejemplo, los dispositivos de dosis medida como estos, o inclusive los polvos secos, es que se pierde mucho medicamento en la lengua, en el paladar, en la úvula, en la faringe. Les da tos, hacia el esófago. Exacto. Entonces, esto te garantiza que llega más. Yo, por ejemplo, igual, en mi práctica privada, utilizo medicamentos en aerosol que se puedan acoplar a la aerocámara. Tanto Siempre para EPOC, para asma, lo hago yo como gusto personal. Ciertamente, y eso a veces platico con muchos colegas médicos, lo he platicado con los representantes médicos que luego, oye, doctor, ¿por qué no me prescribes? Sí. Y yo les digo, mira, sí, tu dispositivo tiene la molécula más innovadora, pero luego me llega a mí un paciente de 80, 85 años con un flujo inspiratorio muy bajo y no entiende cómo hacerlo. Entonces, esto a mí me facilita enseñarle al hijo que se lo ponga. Claro. Y decirle, vas a llegar, y tú le vas a hacer poner, esto. le vas a dar esto y le vas a contar sus respiraciones. Ves que se mueva la lengüetita. El instructivo dice es un disparo y 6 respiraciones a volumen corriente. Y listo. Pegadito, nada más ve que se mueva, que vaya y venga y dile que lo respire con la boca. Así es. Y listo. Sí, entonces, yo siempre he dicho que es lo mejor. Y ya el paciente llega a la siguiente. ¿Cómo? Bien, doctor. Ya se lo aprendí, ya se lo pone mi hermano cuando yo no puedo. Entonces ya todos en la casa sabemos cómo utilizar el aerochamber. Estos dispositivos bien cuidados duran 1 año. Son muy económicos para el beneficio que te dan. Y lo encuentras en cualquier farmacia. Lo encuentras en cualquier farmacia. Entonces, la verdad es que es una maravilla. A mí esto me encanta. No dándole comercial, pero la verdad es que sí. Digo, que a nosotros nos enseñaron todos los dispositivos. Sí. Y dije, no, es que y bueno, estoy hablando de cuando hice la residencia, tiene un ratito. Y dije, eso es lo mejor. Dije, a mí me encanta. Y te voy a decir que muchos colegas neumólogos de muchos estados tenemos la misma preferencia. Sí, a pesar, muchas veces tenemos dispositivos de polvo seco con molécula innovadora, pero que no se pueden usar con esto, y aunque sean muy buenas, si el paciente no lo usa, pues no lo sabe usar, pues de nada sirve que sea tan innovadora. Exactamente, sí. Yo a veces lo que también critico cuando, bueno, yo todavía trabajo en la institución pública, es que a veces al paciente, pues que llega bien exacerbado, por algo lo hospitalizaron, con el oxígeno, y aparte le ponen su inhalador en polvo, o su dispositivo en polvo, y yo les digo, no hombre, pues no va a usar nada. Pues ¿qué les hace pensar? ¿Qué les hace pensar que va a dar la inspiración correcta? Y exacerbado, ¿no? O sea, 2, el tiempo de inspiración-expiración está cortado, o sea, jamás. No pueden, ¿no? Digo que las guías te dicen, en cuanto sea posible y el paciente pueda, reiníciale nuevamente su medicación de la habitual, a la dosis habitual. Pero la verdad es que, por ejemplo, ahí en ese paciente, si se puede, y la mayoría de los pacientes que no tienen una crisis, digamos, grave que amerite dispositivos de ventilación no invasiva por lo menos y que están en piso, perfectamente podrían utilizar un dispositivo y te ayuda mucho que además de la medicación para la exacerbación, el paciente está utilizando un dispositivo de medicación para control a largo plazo. Sí, la verdad es que son una chulada. Y los tengo aquí porque pues siempre les los preenseño, como bien comentas. Y es que a mí me llega mucho paciente en general también de pero la verdad es que te puedo decir que esto está bien. Yo hago lo mismo que tú. Me encanta eso. Tengo ahí todos mis aerochamber. Sí, yo nomás tengo de adultos pues hay uno moradito para adultos de cara pequeña.
O te puede servir para adolescentes. También sirve a adolescentes y es igual de adultos con la mascarita más chiquita. Sí, y a veces se los pongo, porque a veces hago las espirometrías, que en lo personal no me gusta hacerlas muchas, porque, híjole, es muy cansado. No, ni a mí. No creas que me gusta mucho sí, hacerlas. no, son muy cansadas. Y entonces le digo, a ver, ahora sí te voy a bronquilatar, y entonces ya les pongo, y también es bastante práctico, ¿no? Pero no me gusta mucho. Oye, y entonces, para como concluir el tema del asma, las edades de mayor frecuencia que ves, o que la literatura menciona entre 15, más o menos, 30 años, por ahí. Tienen por lo general historia de rinitis, dermatitis atópica, familiares con antecedentes de la misma enfermedad. Así es. Sus síntomas clínicos de mayor frecuencia viene siendo la tos, las sibilancias, opresión torácica, que sienten o escuchan, ¿no? Exacto. Que el pecho chilla, ¿no? Decía un maestro que tiene un pichoncito dentro del pulmón. Sí, eso te dice. Eso, y pues como siempre le digo a mis pacientes, y el otro, vivir en Tabasco. La humedad, ¿no? Básicamente, el sistema de la humedad. La verdad es que yo creo que vivir en Tabasco ya es un factor de riesgo. Y me toca pacientes que en su vida habían tenido nada y me ha tocado diagnosticar. Y vienen para Tabasco adultos de y 70 ¡pum! años, 70, 80, con espirometría, con todo, diagnóstico de asma. Oye, y también la edad, que también fíjate que yo tuve un paciente adulto mayor que lo llevamos a la terapia por una exacerbación, su primera, según el señor, que también a veces es difícil decir, porque ahí entra el tema de enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Ajá. ¿Hasta qué edad? Porque pueden debutar como adultos, como primera vez. No, realmente no hay una edad para diagnosticar el asma, ¿eh? Como toda enfermedad tiene su rango de mayor frecuencia, pero realmente se la podemos diagnosticar a cualquier paciente de cualquier Pero edad. en el adulto ahí existe una media, tampoco. No, realmente no. O sea, como dice ahorita, dijiste, común, ¿no? Es 70. Sí toca. O sea, no es lo común y a veces el paciente te dice, ¿cómo voy a tener asma, doctor? Si toda la vida tuve. Exactamente. Pero pues sí, o sea, también no es lo toca. común, pero pues también. Digo, de repente te encuentras un paciente que por diversos motivos tiene hipertensión y tiene 20 años, a lo mejor por cuestiones secundarias, ¿no? Y no una hipertensión primaria, también, pero que tenga alguna otra patología que lo llevó a la hipertensión. Así te toca luego pacientes con asma, o a veces te toca un paciente que tuvo influenza y a los meses asma. Que también hay pacientes que pueden tener un asma después de una infección. Así es, bueno, las vacunas y todo ese reloj que exacto, pues sí, hay muchos factores, o laboral, a lo mejor nunca fui asmático, pero resulta que tengo un taller de carpintería, hojalatería de pintura. Y ya la exposición, como comentas, a la biomasa. Y ya el tratamiento piedra o angular base sigue siendo la misma. El esteroide inhalado. Esteroide inhalado, siempre la base. Sí. Y su broncodilatador es por razón necesaria, ¿no? O bien o la terapia dual, dependiendo del caso. Y bueno, y digo, como terapia adjunta a veces en determinados pacientes el montelukast, aunque el montelukast se ha visto que como monoterapia en asma, o sea, si no hay un esteroide inhalado, es inferior al esteroide inhalado. Entonces ahí siempre el esteroide inhalado y el montelukast siempre en un paciente que tiene realmente datos alérgicos, puede servir como complemento al tratamiento. Como coadyuvante, ¿no? Y pues también a veces me toca ver que pacientes que dicen eso, no, tengo asma, ¿y qué tomas? No, el Montelukast. Y tú... sí, pero realmente solo... O sea, si realmente tiene asma el paciente, que se controle solamente con Montelukast, está complicado. La verdad, no. Yo siempre les digo, mira, aquí hay de dos sopas. O no tienes asma y lo que tienes es rinitis alérgica o alguna otra cosa. Exacto. Pero le digo así porque siempre, ¿y cuándo fue tu última crisis? ¿Cuándo? No, pues es que, no, pues por eso no tengo crisis, porque uso el Montelukast. Y yo, ok. Sí, no, qué tonto. Y llegan pacientes usándolos de años, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, pues un complemento. Es algo que vemos muy común que la gente toma. Sí, ¿no? Pero y su diagnóstico, pues siempre va a ser la clínica, lo que ya mencionaste, espirometría. Nunca debe faltar. Para valor pronóstico, básicamente, y pues también para definir en ocasiones tratamientos convencionales o no convencionales o tratamientos pues más nuevos, como le decimos, o terapias nuevas, ¿no? Que ya de nuevas no tienen nada, ¿no? Porque ya tienen añitos, pero pues sí, a veces sí son nuevas porque no las podemos indicar. Básicamente, ¿no? Así es. Sí, bueno, para algunos sí. Pero bueno. ¿Cuáles podrían ser, ya entrando un poquito más al tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las diferencias muy puntuales con el asma para hacer un diagnóstico diferencial? Claro, la EPOC es una enfermedad por exposición a sustancias tóxicas o irritantes para el pulmón.
a diferencia del asma, que no necesariamente me tengo que exponer a una sustancia irritante o tóxica. El EPOC, sí. Los más conocidos, el tabaco y el humo de leña, ¿no? De biomasa, exacto. De leña en este caso, que es el más común. Petróleo, carbón, ¿no? Como historia clínica. Son como ¿no? que los dos. Siempre tiene que haber un factor así, digamos, exposicional de algo tóxico que me llevó a la enfermedad. Recientemente ya se han metido muchos, por ejemplo, pacientes con bronquiectasias como secuelas de enfermedad que tengan una espirometría que cumpla criterios de EPOC, ya se están metiendo como EPOC. Si cumplen el criterio espirométrico, ¿no? Pacientes pretérmino, nacieron prematuros, que tuvieron algún problema respiratorio y que tienen espirometría compatible con EPOC, ya se están dejando también como EPOC secundario a esa patología de base. Pero sin duda las causas número uno siguen siendo la exposición al tabaco y la biomasa, ¿no? Y la espirometría clásica, que tenga un patrón obstructivo sin reversibilidad completa, más bien que no normalice a la aplicación del broncodilatador, que siga siendo obstructiva y que tenga el paciente los antecedentes, digamos, epidemiológicos, ahí se diagnostica el EPOC. Habitualmente son pacientes mayores de 40 años. A diferencia del asma, que son pacientes que casi siempre debutan más en pacientes jóvenes, pubertad, ¿no? Por ahí, y que ya tienen historia que de niños tenían rinitis alérgica, los vio el alergólogo, en fin, ¿no? Entonces el EPOC sí va más con eso, es una enfermedad casi siempre exclusiva de adultos mayores de 40, casi siempre, no siempre, y que siempre hay un factor exposicional importante que nos hace sospechar en la enfermedad. Y que debe de llevar un tiempo prolongado la exposición, ¿no? Exacto, generalmente es un tiempo prolongado. En caso del índice tabáquico elevado, mayor de 10 paquetes año, ya nos hace pensar en EPOC, ¿no? Que ya cada vez es un poco más raro ver personas que se dedican al tabaco, ¿no? No sé, tú que ves más pacientes. Sí, sigo viendo, la verdad es que sí sigo viendo mucho EPOC por tabaquismo, bastante. Sí. Bastante. Y bueno, pues ya la EPOC también tiene sus cosas, ya también tiene más fenotipificación que hace tiempo. Ha crecido bastante, ¿no? Los fenotipos, exacto. ¿no? Entonces ya... Como el asma que se dividió básicamente. Exacto. Entonces el EPOC igual ya tiene muchas cosillas que debemos de ver al paciente desde la primera consulta. Igual hay que medirle sus eosinófilos. Aquellos que tienen más de 300 pueden beneficiarse de dejarles triple terapia. 2 broncodilatadores, o sea, un antimuscarínico y su beta-2 agonista y su esteroide. Aquellos que tienen más de 300 o aquellos que tengan historia de asma concomitante al EPOC. Previo, ¿no? Sí, porque puede haber ya un overlap por ahí, ¿no? Entonces sí tenemos que hacerles bien su historia clínica y revisarlos, y como platicamos al inicio de la charla, buscarle comorbilidades. Es raro el que no tiene. Sí, porque casi siempre son pacientes que ya tienen otra enfermedad como diabetes, presión alta. De todo y pues de paso se dedicó el paciente, pues no sé. Por ejemplo, yo tuve un paciente que toda su vida hizo pollo, ¿no? Pero a la brasa, ¿no? O al carbón. Pues ahí está su factor. Y entonces, no, y me dijo, bueno, es que yo cocinaba, bueno, ya. Listo, 20 años cocinando pollito y era diabético, hipertenso y ¿no? Ahí está su factor de riesgo clásico para EPOC, ¿no? Entonces sí, pues el EPOC va mucho al factor, ya desde ahí lo sospechas. Y obviamente pues síntomas crónicos de disnea, tos, la tos y también, expectoración. ¿no? Para la diferencia, para que igual las personas que vean esta parte, una diferencia muy puntual de la tos, del asma y del EPOC. Habitualmente la tos, no en todos los casos, pero sí la mayoría, el paciente con EPOC es tos productiva. Otra cosa también importante que luego como que nos hace mucho sospechar la enfermedad, además de todo lo exposicional, el EPOC habitualmente es una enfermedad persistente, da síntomas generalmente, es menos explosiva que el asma. O sea, habitualmente el paciente siempre se siente mal. Digamos que o va deteriorándose lentamente con el tiempo. O sea, siempre, como la función. Siempre tengo tos, doctor. Siempre estoy tirando flema cada rato. O sea, días menos, días más, pero siempre. En cambio, el asmático puede tener episodios como de remisión, donde puede pasar bien, mucho tiempo, y hasta que llega noviembre se pone mal. O llega la primera y se pone mal. Entonces, ya como que ahí te va llevando para allá. Orientando, ¿no? Y exacto. En cambio, el EPOC es una enfermedad que está ahí siempre, sin importar la temporada del año. No perdona, básicamente. No perdona, ahí está. Y como te digo, la edad. Y la edad, que es casi siempre personas de más adultos, más de 40 años, y generalmente. con comorbilidades, básicamente. Y generalmente traen comorbilidades escondidas. Y al final del día su diagnóstico es con una espirometría. Y bueno, el patrón cambia también, ¿no? Sí, pues sí, el patrón, digamos, obstructivo, pero no reversible.
Entonces, y no normaliza la obstrucción, sigue quedando obstructivo la relación, el cociente Fb1-Fbc, menos de 0.70, es lo que dice Gold. Hay quienes actualmente ya no están tan de acuerdo en ya por ahí hubo una modificación, ¿no? Pues ya se toma mucho en cuenta lo que se llama límite inferior de la normalidad. Sí, porque bueno, justamente por las poblaciones, exacto, las por ejemplo, etnias, vamos a suponer el que aquí, tamaño. totalmente, si tienes aquí una mujer de 70 años y aquí un adulto de 50, no pueden tener los mismos valores predichos. Sí, Entonces dices, oye, ¿por qué los dos me vas a decir que con un cociente menor de 0.7 ya están obstructivos? Si de esta paciente yo espero que sus volúmenes de aire sean menores que el de acá, que es más joven. Entonces, algunas guías Gold dice que eso realmente no impacta tanto, que se pueden escapar algunos pacientes con EPOC leve, pero bueno, la verdad es que muchos fisiólogos sí son mucho de decir, utiliza el límite inferior de la normalidad para para que realmente diagnostiques y no se te vaya nadie. Y tampoco encasilles con EPOC a alguien que no tenga, porque a lo mejor le estás dando un tratamiento paciente de 75 años que tenga 0.68 del cociente, pues eso por límite inferior de la normalidad realmente está normal. Pues digo, para la edad. Y Gold te pone menos de 0.7 para todos. Entonces de ahí es donde dices, oye, tiene el paciente 43 años y la señora acá tiene 75. Sí, pues no está dentro de la guía. Exacto, entonces... ¿Qué pasa con esos pacientes que no están en la guía? Pero ya sabes, las guías para todo, en todas las especialidades, pues son cuadradas. Sí. Y pueden tener sus detallitos. Sí, bastante, siempre. siempre tienen sus detallitos. Sí, como decía mi maestro, acuérdate que la guía es para guiarte, no para encasillar. Pero pues no siempre va a tener la verdad absoluta, ¿no? Así es. Entonces, y bueno, sí, las enfermedades pues son por la exposición. ¿Qué pasa en este caso? Que la tomografía, por ejemplo, que también nos ayuda mucho. Sí, la tomografía puede ayudarnos en el caso del EPOC para fenotipificar si tienes un fenotipo con enfisema. No todos los pacientes con EPOC tienen enfisema. El enfisema, digamos que lo hace más severo todavía. Entonces, puedes ver si tiene enfisema, te permite ver si el paciente tiene un EPOC con fenotipo de bronquiectasias. Ese paciente vas a esperar que se infecte muy frecuentemente. Sí, y que tenga exacerbaciones, hospitalizaciones. Más frecuente. Te permite también buscar nódulos sospechosos a los cuales darle seguimiento. El paciente con EPOC, por solo tener EPOC, ya tiene un riesgo incrementado de cáncer. Claro. Entonces, pues ahí lo tienes que estar viendo. Entonces, realmente la tomografía sí es útil, ¿no? Y aparte que es pronóstica. O sea, si ves que el paciente está lleno de enfisema, pues ya ese paciente esperas que va a tener una declinación de la función pulmonar, de la espirometría acelerada con los años. Y hay que meterle más galleta al manejo y al seguimiento. A su rehabilitación temprana, su alimentación. El paciente con EPOC luego piensa que porque tiene EPOC no puede hacer ejercicio y se sienta y no quiere hacer nada. Sí, porque me canso. Y pierde masa muscular. Y bueno, la sarcopenia y ahí va. Exacto. Entonces la sarcopenia lo hace que no tolere más las exacerbaciones, que se canse más. Entonces me canso más, ahora sí menos voy a hacer actividad física y ahí va el círculo vicioso del paciente con EPOC. Así es. Entonces sí hay que motivarlos a hacer actividad física, claro. Que coman. Estos pacientes generalmente tienen dislipidemias. Entonces hay que buscarle eso y obviamente eso, cardiopatía isquémica y más cosas. Sí, son un manejo, como bien comentas, un poquito más integral y unificado con demás especialidades. Y a lo mejor tú no le vas a tratar todo, pero sí lo vas a poder derivar a tiempo. Entonces, desde el principio, pues su VH, su hemoglobina glucosilada, su perfil de lípidos, todo lo que tengas que pedir, ¿no? Su vitamina D, densitometría ósea, todo que lo veamos, ¿no? Y hacerle test para ver si no hay... El paciente con EPOC sufre mucho de ansiedad y depresión. Y casi nunca se los tratamos. No, porque sí, claro, aparte por la disnea, ¿no? Al final del día es la sensación continua de la falta de aire y sienten que no respiran y que van a morir. Exacto. Bueno, a mí lo que me toca mucho es que no duermen, ¿no? Porque piensan que la noche es donde van a fallecer. También ahí, muy frecuente. Todo eso sí tenemos que verlo y tratarlo, y lo que pueda uno tratar, lo tratamos, y lo que no, lo derivamos. Así es. Bueno, y acá la diferencia del tratamiento cambia en comparación del asma, ¿no? Sí, acá son broncodilatados. La piedra angular aquí es broncodilatación. Así es. No esteroides, ¿no? Que muchas veces se da... Determinados casos, muy específicos. Y bueno, hoy en día también la industria farmacéutica pues ya saca muchas combinaciones y es un poquito de frecuencia de dar tratamientos combinados. Pero no es para todos. Pero como ya comentaste, es la broncodilatación principalmente. Es piedra angular. Y hay pacientes que van a necesitar el esteroide, casos predeterminados, básicamente. Casos contaditos, así como el asma, diríamos, no puede faltar el esteroide inhalado.
no puedes dejarle solo un broncodilatador, digamos, para tratamiento de mantenimiento al asmático, porque se ha visto que si tú le dejas un dispositivo con broncodilatadores diarios sin esteroide, incrementas el riesgo de crisis asmática grave. Y el paciente con EPOC tiene que llevar, ese sí, idealmente solo broncodilatador único o dual, dependiendo de la sintomatología, la espirometría, los casos, ahora como lo clasificamos por grupos, por de la A a la D, ¿no? Entonces, ya ahí tú ves, generalmente el paciente con un EPOC leve, poco sintomático, no exacerbador, inicialmente el broncodilatador más estudiado son los antimuscarínicos, el tiotropio, es como que el número 1, ¿no? Si ese paciente no lo controla los síntomas, o bien trae síntomas o se exacerba frecuentemente, tiene mucha disnea, y no tiene eosinofilia periférica, pues doble broncodilatador. Si el paciente a pesar de eso se exacerba o desde el principio trae eosinofilia periférica más de 300, puede beneficiarse de agregar un esteroide. Y ahí lo puedes mantener. ¿Qué pasa con las otras terapias que también muchas veces los macrólidos, por ejemplo, la citromicina, que también tiene un efecto dual de protección y antiinflamación pulmonar? Inmunomodulación. La citromicina se utiliza y le da mayor beneficio a pacientes con EPOC por tabaco, que son exfumadores, y nos permite el control de las exacerbaciones frecuentes y que ya hiciste todo. Es como de... Ya si tenía eosinofilia la trataste, si no tenía, pues buscaste causas alternas, el paciente no mejora con nada, entonces la citromicina ahí puede entrar, sobre todo si el paciente es EPOC por tabaco, y las dosis son 500 miligramos 3 días a la semana, pero por lo menos lo tiene que tomar el paciente más de 6 meses para ver el beneficio, y ahí es donde viene el problema. Por los efectos a veces secundarios, ¿no? Exacto, tienes que estarle cuidando, pues obviamente lo gástrico, la diarrea, y tienes que estarle cuidando el hígado, y tienes que cuidarle arritmias. Sí, porque también es arritmogénico. Sí, entonces, justamente ahora con el COVID también fue mucho tema. De hecho, hubo un estudio muy grande de los que trataron con citromicina y con hidroxicloroquina. Pues le dieron un boom y las muertes fueron básicamente arritmias cardíacas. Como recordemos, este paciente habitualmente tiene comorbilidades y resulta que aparte toma digoxina. Sí, la cardiopatía, como bien comentas. Toma algún antiarrítmico donde hay interacción con la citromicina. Pues hay que cuidar mucho eso. Oye, y 5 enfermedades, yo ya como examen. Dime 5 enfermedades. No, 5 enfermedades, o bueno, sí, hay 5. 5 profesiones de mayor riesgo para EPOC. Digo, para que la gente sepa y tenga su precaución. Mira, pues ahí todo lo que sea la industria petrolera, alimentos, o sea, preparación de alimentos. Alimentos, cosa como que pollo. Exacto, alimentos que se hacen a las brasas. Bueno, es lo que platicamos. Al carbón, ¿no? La industria petrolera. Taqueros. Así dedicados, digamos, a soldaduras, herrería, pinturas. Todos estos pacientes tienen riesgo de EPOC. Y desde luego, los que pulen piso, por ejemplo, que también usan como muchos solventes. Sí, claro, ¿no? Son sustancias químicas. Son menos frecuentes, pero son factor de riesgo para esto. Y también otro factor que pues sí es muy difícil porque no hay como que un estudio para hacerlo, pero sí se ha visto que las ciudades que tienen contaminación pues como México, ¿no? Exacto. Yo siempre digo eso cuando me fui a Ciudad de México a estudiar, bueno, igual la especialidad, ese siempre, biomasas, digo, sí, pues viví 5 años en Ciudad de México. Entonces ahí la verdad es que aunque no fumes, recordemos también el humo de segunda mano, también es otro factor. el que, ¿cómo se llama? Las personas que reciben el tabaco que fumador pasivo. El fumador pasivo. Entonces, también de ahí, por cierto, ya el vape está metido en Gold para causa de EPOC. Sí, bueno, ya está prohibido, ¿no? Ya lo prohibieron a nivel México, según por ahí. Creo que ya están, la verdad no recuerdo bien, ¿eh? Por ahí ya emitieron, ya sabes, el gobierno federal y que por favor que no se podía utilizar ya en restaurantes o algo así, ¿no? La verdad no me acuerdo bien. Sí, ya hubo por ahí temas de que ya no es tan fácil como venderlo o que ya no se permite porque dijeron que pues no, hubo una alerta sanitaria al final del día. Ok. Pues pero pues se sigue vendiendo, creo. Mira, lo que pasa es que cuando peleamos y discutimos por el vape y el cigarro, estamos viendo cuál es el menos malo. Exactamente, pero los dos, exactamente. Los dos son malos, entonces el vape también tiene sustancias que producen cáncer, o sea, el cáncer no tantas como el tabaco, pero tiene saborizantes y tiene un montón de irritantes para el pulmón, muchísimos. Muchos de ellos tienen aceite, acetato de vitamina E, todo eso realmente son tóxicos para terminan el pulmón. dañando mucho más rápido, ¿no? Que propiamente que el mismo tabaco. Fíjate que yo he visto eso. El tabaco pues es una sustancia que te va a deteriorar a lo largo de los años. Y sin duda, yo no sé si hay alguna sustancia o algo
más relacionado al cáncer que el tabaco. Yo creo que el tabaco es el número uno relacionado al cáncer, casi de cáncer de lo que sea. Obviamente el pulmón es como que más, ¿no? También, pero sí, está uterino, gástrico, de colon, de todo, pulmón, boca, vejiga, o sea, de lo lengua, que sea, mama, faringe, todo, ¿no? Riñón, pero el vape también tiene. Ahora, lo que sí, cuando hemos visto pacientes que se ponen graves por una intoxicación aguda, sin duda el vape le gana al tabaco. Sí, o sea, viene hay pegando, reportes, sobre todo en Estados Unidos, de muchachos entre los 15 y 25 años, que son los que más lo consumen, de neumonitis agudas graves, mortales, que los han llevado incluso a la muerte o a ventilación invasiva por vape. Y eso la verdad es raro que lo vean en el tabaco. Sí, no, cuando recientemente había salido el vape, salieron varios, hubo uno muy famoso en New England, articulitos, donde en pacientes jóvenes una CIRA severos. Exacto, el famoso. Y la mortalidad muy Ali. Si no me acuerdo la abreviatura en inglés. No me acuerdo la abreviatura en inglés ahorita, pero es la neumonitis por la afectación del intersticio pulmonar por el cigarro, ¿no? Que te hace un síndrome, un CIRA. Sí, pero severo. ¿no? Severo y no hay tratamiento específico. Los esteroides ahí medio. Sí, no, está bastante pero difícil. Básicamente como mi hija pues, está en la etapa de la adolescencia difícil. Y pues anda la situación del vape y después dile que eso mata. Pues ya le dije, pero pues ¿qué crees? Pues aunque no me lo vas a creer, mi esposa lo fumaba. ¿Ah, sí? Y fue un problema, ¿eh? O sea, uy, está denso, porque el neumólogo, ¿qué hubo, mija? Sí, mi esposa fumaba el vape, entonces sí llegó un punto en que todavía cuando nació nuestro hijo, un día lo vi que lo agarró así. No, me acuerdo que esa vez me enojé y lo tiré y le dije, si yo vuelvo a ver esto aquí, me voy. Sí. Ahí le ves a agarrar y le ves cortar la mano. Y mira, se acabó el vape en la casa. No, sí. Y justamente le decía yo, dile que vea tus videos donde dices que es malo. Y yo, pues ya le dije, pero a veces los adolescentes son difíciles. Y le digo, no prefiero que fumes tabaco porque tampoco quiero que lo hagas, pero hago esa relación que justamente comentamos. A veces el tabaco hace menos daño, que propiamente el vape. Quiero que entiendas que esto es 100% malicísimo y lo que le sigue vape, de malo. Sí, ¿no? Y hay dispositivos que vienen que según no traen nicotina, pero yo he visto incluso informes de la Profeco donde los que no tienen nicotina sí traen nicotina. Sí, no, o sea, vienen contaminados de nicotina y adulterados, mejor dicho, y causan adicción. Sí, y un factor bastante importante para todo, ¿no? Que yo digo, yo no entiendo, o sea, los cargan con la pila como si fuera un celular, y yo digo, ¿no le dará miedo al paciente estar inhalando una cosa que va conectada por energía química? Sí, no, pues creo que es la tendencia, ¿no? Así como cuando el tabaco fue su tendencia en los 70s, 80s y que ponían al vaquerito y esto, pues ahora el vape creo que viene en esa parte. Sí, ahí viene en esa parte, aunque fíjate que me parece, al menos de esa impresión, tengo una consulta que como que lo ha dejado de consumir la gente, ¿eh? O sea, ya no lo veo tan seguido. Ya no, es que fue como una tendencia. Al menos en mi población de pacientes. Porque y te digo que sí salió ya una alerta sanitaria y creo que ya lo dejaron de vender. Pues ojalá. De repente veo a alguien, pero ya no lo veo como al principio. Sí, cada vez menos. Sí has tenido pacientes hospitalizados por... Solo uno. Por exacerbación o algo. Tuve uno que sí nos hizo, fíjate que tuvo un comportamiento, nos hizo una neumonitis y tuvo una eosinofilia periférica como de 5,000 eosinófilos. Parecía una neumonía, pero no fue neumonía. Y el antecedente directo había sido 48 horas atrás, consumió masivamente vape, pero masivamente, en un fin de semana, en fiesta. Y pues bueno, sí nos hizo una neumonitis y lo tuvimos internado. Obviamente, pues le dimos esteroides porque llegó hipoxémico. Entonces, pues sí, afortunadamente respondió, no llegó a requerir más que, digamos, oxígeno a flujos bajos y una estancia hospitalaria relativamente corta y se fue. ¿Salió? Pero ya también queda el factor de riesgo del daño pulmonar. Claro, lo vuelves a fumar, te va a volver a pasar. Y bueno, y a la larga el factor de riesgo para un trastorno crónico, ¿no? Básicamente, ¿no? Así es. Que es una parte también bastante difícil. Bueno, pues yo creo que bastante bueno y alentador estos temas que hemos estado platicando, que son enfermedades de suma frecuencia
Pues yo creo que a nivel de todo, ¿no? De la medicina general, de la medicina en la neumología, la medicina interna y muchas veces pues hasta de cualquier médico, ¿no? Que es lo que a veces sucede, ¿no? Cualquier médico puede tener esta asociación con las enfermedades. Y pues bueno, nuevamente recordándoles en el canal Medicina Interna con Amores, vayan, visítenos y disfruten pues justamente esta parte de la neumología, el invitado Iván García, ¿verdad? Izquierdo, médico neumólogo. Ahí lo pueden visitar, ¿en dónde? En Hospital AIR, ahí estamos, en el primer piso. Así es. Solamente ve adultos. Solamente vemos pacientes a partir de 15 años de edad. Sí, yo soy muy purista con esto de las edades. Sí. Pacientes adultos y trabaja, se dedica a la medicina particular. Hace estudios como broncoscopías. Hacemos espirometrías, pruebas de óxido nítrico exhalado, poligrafías respiratorias y polisomnografía para el diagnóstico de trastornos respiratorios del sueño. Y hacemos broncoscopías, biopsias percutáneas, en fin, todo lo que se requiera para diagnóstico y tratamiento. Así es. Digo, ahorita el tema nos dio para platicar un esbozo de muy pocas enfermedades, pero es amplia el abanico de secuencias que puede tener con cualquier otro paciente. Entonces, si alguno necesita algún médico neumólogo, no dude en visitar al mejor de Villahermosa, el más joven. Gracias. Y bueno, aunque se enojen los demás, se pongan celosos, no pasa nada, ¿sale? Bueno, nos despedimos y agradecemos nuevamente la visita. Muchas gracias. Esperamos que ahí tengamos otro segundo episodio para ver de qué otra cosa platicamos. Encantado. Y pues nos despedimos, eso es todo por el día de hoy. Medicina Interna con Amores. Buenas noches.